Buenas tardes con todos. Este es el panel número 1. El tema es teoría de la dependencia centro-periferia. Mil disculpas con todos por la espera, hubo un retraso por el tema del break que hubo y una descoordinación y lamentablemente el sociólogo Pavel Muñoz ya no va a poder presentar su presentación. Tenemos el agrado y el honor de tener con nosotros al doctor Alfredo Jalife. Él viene desde México. Como antecedentes, solo voy a nombrar un poco de sus antecedentes. Es especialista en neuroendocrinología y egresado de los Institutos Nacional de Nutrición y Neurología y Neurocirugía. Impartió clases de psicología en la Universidad de las Américas desde 1978 hasta 1990, por lo que fue homenajeado por su labor docente. Simultáneamente, obtuvo en la misma Universidad de las Américas la maestría en Administración de Empresas en 1987. Ha sido profesor universitario en varias casas de estudio nacionales e internacionales. En 1997 fue invitado a dar un curso en la Universidad Trabéris, Alemania, galardonado con la cátedra UNESCO bajo los auspicios de la Comisión de Estudios Europeos y la Unión Europea, Europa de la Perspectiva Iberoamericana. Fue invitado por la misma Universidad de Trabéris y bajo los mismos auspicios a coordinar con varios profesores universitarios europeos el taller La globalización y los efectos en Europa. En este sentido, en este mismo año fue invitado por la ONU a participar en un seminario sobre el Medio Oriente en Atenas, Grecia, y luego fue seleccionado por la ONU a formar parte de una misión de noticias y hallazgos de hechos en Egipto y Jordania. Cofundador de la filial mexicana y miembro del cuerpo del gobierno de la Federación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, Premio Nobel de la Paz de 1985. Es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, entre otras sociedades nacionales e internacionales de prestigio mundial. Aparece en el Marcus Who is Who in the World y ha sido seleccionado para aparecer en Hombres de Logros, de Enciclopedia Biográfica de Cambridge, Inglaterra. Para dar paso a la exposición del doctor Alfredo Jalife, vamos a tener un plazo de unos 15 a 30 minutos para su exposición y luego procederemos a una serie de preguntas sobre el tema central que es la teoría de la dependencia centro-periferia. Gracias. Bueno, pues de nuevo nos encontramos, nada más que esta vez solo y solitario. Creo que va a estar mejor, ¿no? Bueno. Bueno, vean, esto de la teoría de la dependencia, hay muchos abordajes. Está el abordaje económico, el abordaje sociológico, el abordaje, yo diría, geoestratégico. Uno muy conocido, que seguramente los conmino a que lo vean, quiero aprovechar para decir lo siguiente, voy a hablar lo menos posible, que no es fácil en mi caso, y para interactuar más, para que hagan ustedes preguntas, y aprovechen que estoy solo, ¿no? Bueno. Entonces, vean, una muy conocida, que se la sugiero, es la que ha hecho Immanuel Wallerstein, W-A-L-E-R-S-T-N-I-N, Immanuel Wallerstein, que es el centro de la economía mundo. ¿Quién es Wallerstein? Yo creo que es un de los buenos pensadores que hay en el planeta, que les digo en serio, hay muy pocos pensadores en el planeta en estos momentos. La gente no piensa, en general, no tenemos los grandes así teóricos que solíamos tener. Estados Unidos, uno de sus graves defectos, a mi juicio, es que no tiene pensadores. Todos son, está muy de moda la economía. Ahorita les cuento una anécdota con el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, para que vean ustedes lo que significa el reduccionismo. Y no quiere decir que no sea un gran pensador, es un excelente economista, tiene el Premio Nobel de la Paz. Y en una ocasión, mis amigos me invitaron a desayunar con él antes de que diera una conferencia por la cual cobró. No se vayan a caer de donde están sentados,
cobró $250,000. Sí, pero es premio Nobel. Yo, que no tengo nada, soy un emplumado del quinto mundo, pues apenas si me dan $5,000 por conferencia. Y es decir, aún en el mundo de las conferencias, pues hay niveles, hay cotizaciones, igual que los artistas, se los digo abiertamente. En Latinoamérica, pues, aunque yo no estoy tan mal pagado para México, pues ya junto a $250,000, que además no dan una hora, dan 50 minutos, se llevan 10 minutos, además les pagan hoteles de primera, aviones de primera, todo lo que ya saben. A mí apenas si me hospedan, y ¿para qué les cuento? Bueno, mejor ni hablo. Entonces, a lo que quiero llegar, pero eso no quiere decir que no pensemos, tampoco debemos tener complejos de inferioridad. Y por algo mis amigos que le pagaron $250,000 por la charla, pues me sentaron a desayunar con él, porque tampoco tenían a muchos mexicanos con quien sentar a desayunar con él. Esa es otra consideración. Más o menos, pues yo medio pienso, medio existo, pues ahí me pusieron. Entonces ahí charlamos, y fíjense qué interesante. Empezamos a hablar de cómo está la situación del mundo, el orden mundial. Él con su punto de vista economicista a ultranza, y yo que tengo un punto de vista más geoestratégico. No estoy diciendo que sea mejor o peor, son dos abordajes diferentes. Por eso yo tengo un método que le llamo, incluso se lo doy a mis alumnos, que se llama multidimensional. Yo primero abordo al mundo desde el punto de vista geoestratégico, luego desde el punto de vista geoeconómico, geofinanciero, luego me voy a las regiones, me voy a la demografía. Y no es que uno me caiga bien o mal o el otro regular, hace uno bien sus niveles de rankings, de clasificación, y se van a dar cuenta dónde está el poderío mundial. No hay que ser genio. Si uno lo hace bien, incluso ve hasta las tendencias. Uno puede darse el lujo de decir, esto va a pasar en los próximos 5 años. Entonces, dicho esto, ahorita les digo más o menos de qué trata ese método multidimensional, o si no voy a hacer trampa, se las dejo para que alguien me haga la pregunta, ¿no? ¿Está bien? Mejor, para que ya me siga con la narrativa de Paul Krugman. Entonces, sentado, le dice mi amigo, el que nos invitó, y me dice, mira, ya cuando iba a dar su conferencia, me dijo, pues ya te vas, ya ni lo escuches, porque me va a estar contigo 2 horas. A ti te va a dar más la charla que a todos los 1,500 que iban a estar ahí presentes, que era una cámara de comercio muy importante de la Ciudad de México. Bueno, en resumen, mi amigo le dice, es una muy interesante este intercambio que tuvimos. Le dice, el doctor Jalife tiene la teoría geoestratégica de que el mundo es tripolar. Entonces replica Krugman. Se ubican a Paul Krugman, ¿no? El Nobel de Economía, que escribe en el New York Times. Pero fíjense ustedes la diferencia, ¿no? Él gana 250,000, yo gano 5,000, ¿no? Él escribe en el New York Times, yo escribo en los periódicos de México. Bueno, it's not the same. Bueno, no nos pagan igual tampoco. Pero por algo lo hacemos, ¿no? Nos gusta y nosotros estamos ahí porque lo que cuesta, sino porque lo que creemos. Y entonces él replica y dice, pues yo también pienso en el orden tripolar. Entonces le dice a mi amigo, ¿y cuál es el tuyo? Le dice a Krugman, y dice Krugman, mentalidad de economista, Eso, pero no quiere decir que sean malos los economistas, nadie está diciendo tal cosa. Lo único que digo, un economista piensa como economista. Obviamente tiene un pensamiento reduccionista. Yo por eso siempre incito a mis alumnos a que se vayan al método multidimensional, que vean todas las facetas. Bueno. Y dice Estados Unidos, China y la Unión Europea. Entonces yo le replico, no, yo en mi mundo geoestratégico no va así. Mi mundo geoestratégico es Estados Unidos, Rusia y China. Fíjense qué interesante. Bueno, ¿y por qué no la Unión Europea? Pues la Unión Europea a nivel militar no pinta, se está desmoronando, tiene problemas, etcétera, etcétera. El mismo euro ya no es lo que fue antes, tiene
graves problemas para sostenerlo, ya está casi a la par con el dólar, etcétera, etcétera. Entonces ahí tienen ustedes, eso se los digo para que ustedes, la mayor parte de ustedes veo que son alumnos, se ven decentes, jóvenes, guapos, esbeltas, etcétera, etcétera, para que no caigan en las trampas del reduccionismo. Les voy a contar una anécdota clásica de los sufis de qué es el reduccionismo. Porque cada quien llega con su especialidad. Y no crean que me estoy saliendo del tema del centro y la periferia. Porque si no tenemos una buena definición qué es el centro y qué es la periferia, pues estamos hablando de un lenguaje, es la Torre de Babel. Aquí lo que se trata es tener la mejor definición posible de cómo está el centro y cómo está la periferia. Bueno, dicho esto, ahí les va la anécdota de del ciego, de varios ciegos que les pide, en el cuento sufi, se les pide que describan al elefante. Entonces llega, pues cada quien se ubica en alguna parte del elefante y empieza a describir cada uno de los ciegos la parte del elefante. Ya saben, uno habla de la trompa, otro de la cola, otro del pie, y ya no digo más cosas. Bueno, no tiene nada, y cada quien da una parte del elefante y no tiene nada que ver con el elefante. Porque hay que reunir la visión de los 7 dedos que no ven. Entonces, ese es el problema hoy del reduccionismo. Rápidamente les digo el abordaje multidimensional. Ya lo vieron desde el punto de vista geoestratégico. Mi teoría muy humilde es de que los 3 grandes son... ¿Por qué digo eso? Porque Rusia tiene el mismo número de ojivas nucleares que Estados Unidos. No será una potencia geoeconómica como China y como Estados Unidos. Es más, el problema de Rusia es su geoeconomía. Luego se van a la geoeconomía y lo ven. Métanse ustedes al World Factbook de la CIA, que obviamente desinforma como todos, etc. Pero pues tiene una buena clasificación. Pueden ver la del FMI, no importa, la del Banco Mundial, la que quieran. Y ahí van a ver los 10 primeros lugares del ranking mundial en geoeconomía. Primer lugar, en poder de paridad de compra, Power Purchase Parity, China. Segundo lugar, Unión Europea. Tercer lugar, Estados Unidos. Cuarto lugar, agárrense de la silla. ¿Ya? ¿Bien agarrados? India. Quinto, Japón. Sexto, empatados, Alemania y Rusia. Hay que actualizarse. Sí, porque si me traen el de hace 5 años, pues ya no es lo mismo. Ya cambió, el mundo va cambiando cada año. Indonesia, vean, yo cada año lo reviso, estoy obligado a revisar. Indonesia desplazó el año pasado a Gran Bretaña del 9º lugar. Indonesia. Pues se está moviendo el mundo. ¿Y hacia dónde se está moviendo? Hacia Asia. Ahí está el centro, vean. Ya está. Entonces ustedes ven, hacen otro recuento de los 10 primeros, se van a dar cuenta que la mayor parte está dividido el mundo entre el G7 y los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Aunque es Brasil ahorita tenemos la necesidad. Bueno, ahí, si ustedes me dicen, Krugman, vean cuál es su postura, el mundo tripolar para él, geoeconómico, ya se los dije cuál es, y luego si nos vamos a las geofinanzas, a ver, ¿qué clasificación hacemos? No hay porque nada más impera una sola moneda, que es el dólar. Las demás no sirven. El euro iba a ser la competidora del dólar, ya la están despedazando. Sería la segunda divisa. Y en tercer lugar, ahí empieza a despuntar el yuan renminbi, que es la divisa china. Estaba la libra esterlina, se está desplomando. Estaba el yen japonés, que también no crean que vale tanto, aunque ahorita tenga cotizaciones altas. Pero la tendencia es que tanto la libra esterlina como el yen bajen. Y el renminbi va a sustituir al euro, va a ser la segunda divisa del mundo. Esas son las tendencias. Ven aquí, no cité al rublo de Rusia.
Pero el rublo de Rusia se va a apuntalar con el yuan chino. Entonces aquí se ponen a ver ustedes, los que hemos viajado, ahorita les cuento una anécdota rápido. Incluso le agradecemos a quien se fue que me haya dejado su tiempo, porque voy a hablar más. Entonces, cuando viajé a los Balcanes hace 2 años, se da uno cuenta de las esferas de influencia que tienen cierto tipo de monedas. El euro, yo llevaba dólares, pues yo vengo de México, pues no me servían para nada los dólares en los Balcanes. Ahí lo que sirve es el euro. Y si se van a la periferia con China, igual. Se van a Vietnam, van a Camboya, a donde sea, van a ver que ahí pesa la divisa china. Es decir, sí hay zonas de influencias de las divisas. Es a lo que yo le llamo, y esa es mi lectura, leer las finanzas con un punto de vista geopolítico. A eso le llamo yo geofinanzas. Y ahí, sin duda alguna, el dólar es todopoderoso y por eso pesa tanto en Latinoamérica. No tenemos una divisa fuerte en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Bueno, ya les di ahí más o menos el abordaje. Luego, y los regionalismos, si ustedes se dan cuenta hoy, el mundo sí, bueno, esa fue mi tesis en la mañana, ya la escucharon, va el mundo a la desglobalización y hacia regionalismos. Si realmente el mundo va a ser tripolar desde el punto de vista geoestratégico, pues también eso se va a reflejar en sus regiones respectivas. Rusia va a pesar con la Unión Económica Eurasiática, China igual va a pesar ahí con sus zonas regionales, Estados Unidos sin duda va a pesar mucho, ya tiene el NAFTA con México, Canadá, y se va a ir más con un neomonroísmo, a mi juicio, para toda Latinoamérica. Así más o menos es como se perfila el mundo. Ahora, veamos desde el punto de vista geoestratégico cuál es el centro y cuál es la periferia. ¿Se dan cuenta? Siempre estamos hablando de 1, de 2 o de 3 países que dominan. Les recuerdo que en la ONU hay 193 países. Los que asisten a los Juegos Olímpicos son más de 200 y pico. No los 193 países que están en la ONU pertenecen a la OMC o al FMI o al Banco Mundial, pero sí existe, nos guste o no, un orden jerárquico de las cosas. Y quien gana las guerras impone el orden mundial. Entonces ya entramos aquí a un concepto interesante, que es con el que voy a finalizar, que es el del orden mundial. Bueno, pero antes me había quedado con Wallerstein, y Wallerstein es de la escuela de Fernand Braudel, que es uno de los grandes historiadores de Francia, extraordinario, y él tiene otra visión. Vean, también se los comentaba en la mañana, no es lo mismo la visión inmediatista que la de corto plazo, que la de mediano plazo, que la de largo plazo. Incluso él tiene pulsos, así le llama, históricos, que son de, no me hagan mucho caso, 150 años, 200 años. Y no es lo mismo la perspectiva, ¿eh? Fíjese, un alumno de Braudel, que son de la escuela brodeliana de historia, es precisamente Arrighi, que acaba de fallecer, lo invitamos mucho nosotros a México, y él fue de la escuela también de Manuel Wallerstein. Son toda una escuela de pensamiento. Ellos son más sociólogos de corte economicista, tienen ambas, ¿no? Yo creo que hay que ver de todo, porque si no vamos a tener visiones miopes o daltónicas o cíclopes. Y aquí lo que se trata es tener la mejor visión posible. Y si uno tiene una buena metodología, pues va a tener una visión de primera. Entonces, a lo que quiero llegar, en una ocasión a Arrighi, le estaba leyendo yo, di una conferencia y yo lo había invitado al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, tenía un poco de influencia en ese momento, me daba el lujo de invitar a algunos buenos conferencistas, y había yo hablado precisamente de cómo estaba la situación del ranking del Producto Interno Bruto de los 10 primeros países. Y obviamente él, que tiene una visión de largo plazo, imagínense, Japón y Alemania que pierden la Segunda Guerra Mundial, y resulta que Japón en ese momento, cuando leímos la gráfica, estaba en segundo lugar y Alemania estaba en el cuarto lugar. Hasta él me hace, bueno,
¿Habrán perdido la guerra Alemania y Japón? Fíjense qué pregunta más interesante. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo es que resulta? Bueno, obviamente hay todo un historial, vino el Plan Marshall, todo el empuje de correlación de fuerzas, sí, pero ahí alguien apadrinaba, ahí no había ninguna igualdad. Estados Unidos tenía su modelo, lo empujó, su centro era Alemania en Europa, y para Asia tenía Japón, los usó hasta el cansancio. Mientras que la Unión Soviética, que también gana la Segunda Guerra Mundial, que no se nos olvide. Es más, quien gana la Segunda Guerra Mundial es la Unión Soviética, no es Estados Unidos. Bueno, ustedes si ven películas de Hollywood, pues nada más ganó Estados Unidos, ¿no? Pero si uno sabe la historia, quienes entran a Berlín antes que nadie fueron los soviéticos. Quienes combaten en suelo europeo fueron los soviéticos. Quienes le ganan a Alemania en el corazón de Berlín fueron los soviéticos. Estados Unidos llega cuando ya estaba prácticamente decidida la guerra al final, pero muy hollywoodense, ¿no? Llegan a Normandía, son los salvadores del mundo, de la libertad. Ya saben ustedes todas esas telenovelas que nos venden en Hollywood. Pero eso no es la historia. A lo que voy, la Unión Soviética optó por un modelo, así como Estados Unidos optó por otro, pero al final del día la Unión Soviética se empantana en Afganistán, pierde la guerra de Afganistán, se sale en 1989 de Afganistán, se cae el muro de Berlín en 1989 y en 1991 tiene la disolución de la URSS y se acabó. Se acabó la bipolaridad y entramos a un mundo unipolar que inicia Estados Unidos, pero Estados Unidos se empalaga y hoy está en crisis ese mundo unipolar. Por eso yo insisto, ¿el mundo va a la tripolaridad o no lo será? No hay de otra, Rusia y China ya no aceptan la hegemonía de Estados Unidos. Bueno, para que vean ustedes el peso de la hegemonía del dólar, para mí es el mayor poderío que tiene Estados Unidos, representa el 10%, escuchen bien, del Producto Interno Bruto global. Estados Unidos se lleva casi 10 trillones de dólares nada más por usar el dólar. Eso se llama el bono hegemónico. Y en eso han hecho estudios muy buenos los chinos. Bueno, entonces ya para centrarme en esto de Wallerstein, pues les quería comentar también esas anécdotas que son interesantes, que no es lo mismo la perspectiva inmediata, corto, mediano y largo plazo, cambia mucho. Wallerstein habla del centro de la economía mundo, es decir, ¿quiénes dominan la economía mundo? Bueno, como la visión de él es economicista, siendo sociólogo, pone en el centro, pues podríamos poner a los 10 que les dije, los 10 primeros del Producto Interno Bruto Global. Vamos a ser decentes y vamos a poner G7 más BRICS. Yo no pondría a Sudáfrica porque Sudáfrica no tiene el nivel de Brasil, Rusia, India y China, pero los 4 que les acabo de citar están entre los 10 primeros. Y en el otro, pues van a poner a la mayor parte del grupo del G7 y ahí tienen a los 10 países principales. Eso sería el centro de la economía mundial. Así de fácil. ¿Y dónde vienen los demás? Bueno, depende, porque él habla de una semiperiferia alrededor del centro, países como México, Ecuador, etcétera, Turquía, Irán, y luego la periferia, pues el resto. No sé, yo en la semiperiferia, si usamos un lenguaje moderno, le podríamos llamar los emergentes, otros les llamarían los detergentes, dependiendo los gustos que tengan, y la periferia, pues son los países que están failed states, les llaman en inglés, estados fallidos. Pondrían a Somalia, a Gabón, etc. Bueno, ya para qué me sigo, la mayor parte de los países del mundo. Entonces sí existe, así como hay un sol, un heliocentrismo, sí existe también, con la clasificación de Wallerstein, ese es su abordaje, y existe un centro, existe una semiperiferia y existe una periferia. Ahora, dentro de la semiperiferia hay países que pueden subir al centro, pero hay otros que también pueden caer a la periferia.
Esto es muy interesante. Bueno, entonces ahí dejo esto y ya para concluir me voy a la cuestión geoestratégica. En la cuestión geoestratégica no hay mucha ciencia. Realmente son estos los tres países los que hoy yo diría son predominantes. Alguien me va a decir, bueno, ¿por qué no usas la clasificación nuclear? La podemos usar, podemos verla. ¿Quiénes son los países que tienen bombas nucleares? Que te definen una guerra, quieras o no. Vean, a veces, a mí, por ejemplo, yo que doy muchas conferencias alrededor del mundo, se los digo con humildad de rigor, me cuesta más trabajo hablar del asunto nuclear en Latinoamérica que en Europa o en Asia, porque en Latinoamérica, por fortuna, no tenemos esa cultura. Aquí vivimos en Disneylandia y creemos que una guerra mundial nuclear es imposible, porque nunca hemos padecido ese tipo de guerras. Esa ha sido una de las fortunas de Latinoamérica. No hemos tenido guerras como en Europa, Primera y Segunda Guerra Mundial. No nos han lanzado los Estados Unidos 2 bombas nucleares como se las lanzaron a Hiroshima y Nagasaki, las únicas bombas nucleares lanzadas por un país en la historia de la humanidad. Entonces, es un poco difícil hablar del tema nuclear en Latinoamérica, pero yo como me dedico a ese tema, incluso nosotros desde México pues se lanzó el Tratado de Tlatelolco, que es un tratado libre de armas nucleares. Es decir, no somos un país bélico en México. Somos buenos para los cárteles, tipo Colombia y todo, pero ya a nivel nuclear. Bueno, entonces, en resumen, ahí pueden poner los 5 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Imagínense qué nombre de seguridad de la ONU, permanentes, ya saben quiénes son: Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia, que tienen bombas nucleares, pero hay otros nuevos que ingresaron. Tienen a Pakistán y a la India, andan alrededor de 100 cada uno de ellos. Luego tienen a Norcorea, que anda en 20, y luego tiene a Israel, que es un país clandestino en cuestión de armas nucleares. Se maneja entre 200 y 400 bombas nucleares, no firma el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, no tiene la vigilancia de la Agencia Internacional de Energía Atómica, etcétera, etcétera. Bueno, es un caso especial, el de Israel, en referencia a las armas atómicas, pero tarde o temprano va a tener que entrar a la normalidad global. Ahí no hay, pero tampoco podemos decir a todos los que les cité, los pondría en el centro y con una periferia dependiente, porque no hay tal. Ahí yo pondría a los únicos, a los que pondría en el centro, sería a Estados Unidos, a Rusia y a China. China anda en 500 bombas nucleares, no es una potencia nuclear del tamaño de Estados Unidos y de Rusia, pero entonces ahí no podríamos hacer una muy buena clasificación si uno quisiera, etc. O podemos seguir a hacer muchas tareas, nos vamos a la cuestión tecnológica, nos vamos a la nanotecnología, a la robótica, y no acabaríamos toda la tarde. Entonces, ¿qué les parece si lo dejamos así? 2, el centro con estas 3 grandes superpotencias geoestratégicas, de la que dependen, las que tienen sus esferas de influencia, nos guste o no. Incluso vean, a nivel de la Unión Europea. La Unión Europea se está desmoronando. Vean, a mí me duele decirlo porque si hay alguien que es eurocéntrico y eurófilo, soy yo. Yo me formé hasta en escuelas francesas, soy francófono, francófilo, todo lo que sea Europa, a mí siempre fue mi fascinación. Y era mi horizonte y era mi paradigma, pero tengo que reconocer que se está balcanizando la Unión Europea. Y ahí viene un choque tremendo entre Estados Unidos y Rusia para repartirse el féretro de la Unión Europea. Rusia, que está avanzando con sus armas, con su ejército, porque Rusia, recuerden ustedes, pues Estados Unidos contribuyó a su desmantelamiento. Estados Unidos cometió el grave error de humillar demasiado a Rusia y de asfixiarla. Y hoy los rusos saben que si no se defienden, los van a acabar.
Entonces, más vale que se defiendan combatiendo a que los acaben de muerte, de agonía lenta. Esa es hoy la tónica. Yo acabo de estar en el Centro de Estudios Geopolíticos en Moscú, hablo con los militares, dialogo mucho con ellos, dialogo con los chinos. Hay que hablar con los que realmente mueven al mundo, porque si no, no vamos a tener una orientación apropiada en esta época de caos global, en donde el poderío de Estados Unidos se está derrumbando, está en declive Estados Unidos. Pues nada más vean los debates entre Hillary y Trump, no necesitan mayores señales. Ven la decadencia de Estados Unidos. Un país así ya no puede dirigir al mundo. Pero tampoco es fácil desembarazarse de Estados Unidos. Pero tampoco crean que es algo nuevo. Todas las transiciones de los viejos órdenes mundiales a los nuevos órdenes mundiales, así son. No hay nada nuevo. No crean que algo. Siempre la hegemonía que decae choca con la hegemonía que viene. Hoy, ¿cuál es la hegemonía que viene? Pues la de China. Está muy vista esa jugada. Tampoco hay ningún secreto. Entonces, y ahí pues los actores van jugando. Yo creo que Estados Unidos cometió el error de no haber jalado a Rusia, de haberla humillado y de haber tenido a Rusia de su lado, como lo hizo en la época de los 70, de la década de los 70, cuando Kissinger y Nixon jalaron a China en contra de la URSS. Es aquel famoso viaje de Nixon a China, si no me equivoco fue en 72 o 73, etc. Luego Mao Zedong se murió en el 76 y en el 78, cuando llegó Deng Xiaoping al poder, ahí es cuando ingresa China al modelo de la globalización, que a China le ha beneficiado. China se ha beneficiado con la globalización económica como nadie. Ha sido un fenómeno de crecimiento de 2 dígitos en los pasados 30 años. Entonces ahí tienen ustedes, eso se los doy como panorama, ahí tienen ustedes instrumentos de vuelo. A mi juicio, hoy, si hablamos de centro, si nos vamos desde el punto de vista geoestratégico, ya les dije cuáles son los centros, para mí son 3, ya no está Estados Unidos solo, Estados Unidos, nada más que Estados Unidos, que viene de una hegemonía global, pues se está achicando. Los otros 2 están creciendo. Bueno, Rusia ya había tronado y ahorita está regresando de nueva cuenta, por lo menos en lo que ellos llaman su periferia inmediata, que va desde los países bálticos, es una semicurvilínea, va a Ucrania, Crimea, Siria, Egipto, Mar Mediterráneo. Los rusos siempre buscaron toda su vida salir a los mares calientes. Hoy ya tienen la salida por el Mar Negro, por los Dardanelos, tienen su puerto, una base ya naval en Siria, en el puerto de Tartus, y ya tienen acuerdos para también fincarse en Egipto. Entonces, el mundo cambió dramáticamente y los 10 años que vienen van a ser súper dramáticos. Ahorita estaba hablando off the record con el doctor Pedro Páez y le decía, bueno, ustedes tienen una ventaja en Ecuador que la deben dar. Sí, porque dice, nosotros nos tienen atrapados entre Colombia y Perú. Ya saben, ¿no? El yunque y el martillo. Pero le dije, no, pero ustedes tienen algo maravilloso, que es el Pacífico. Tienen que explotarlo. Es decir, la costa del Pacífico de Ecuador, esa va a ser una de las grandes ganancias. Porque ya el Atlántico ya no va a tener la misma fuerza. Lo malo es que hay neoliberales en Ecuador que creen que la costa de Ecuador es el Atlántico y no el Pacífico. Entonces ahí nos equivocamos porque ni siquiera tienen costa del Atlántico. Pero así alucinan los neoliberales y ahí no hay nada que hacer. En resumen, yo aquí dejaría, a mi juicio, esto es muy original lo que les estoy diciendo, eso no viene en ningún libro, ni lo van a leer, creo que sí en mis próximos libros seguro, pero no viene en ningún libro, porque se está haciendo, es una dinámica. El otro sí, es clásico, no tiene nada del otro mundo, el centro de la economía mundo de Manuel Wallerstein, yo creo que es el más completo, y de ahí han nacido, vean, yo hay unas teorías que quiero citar, estuvo muy de moda en la época de los 70, 80 en Latinoamérica, la teoría de la dependencia, como países subdesarrollados pues dependían de los desarrollados, bla, bla. Otro error de ese pensamiento, primero que nada era muy aldeano, era demasiado latinoamericano, era sumamente aldeano, para no decir encapsulado o de gueto, que era peor todavía.
Y segundo, no tomaba en cuenta las realidades geopolíticas y menos las geoestratégicas. Entonces hay que irse con mucho cuidado. Lo de Wallerstein, pues la pueden ustedes hacer, es una tarea muy sencilla. Se van ven las clasificaciones del momento del PIB mundial, pues, y ahí ponen quiénes realmente dominan la economía del mundo. Desgraciadamente son pocos. Esto es como el Olimpo. Acuérdense que en el Olimpo no cabían más de 12. No crean que el mundo... sí, por si no vamos a empezar a alucinar que todos somos iguales en el planeta. Desgraciadamente no es así. Esto no va así. Ni va así en los países, ni va así entre los países. Hay toda una jerarquía y desgraciadamente esa jerarquía la ha dado quien triunfa en sus guerras. Por eso hoy es el peligro que existe entre Rusia y Estados Unidos, que se puedan ir a una tercera guerra mundial, porque se está definiendo el nuevo orden mundial. Si hoy estamos en un desorden global, esta es la realidad. ¿Cuál es el nuevo orden? Bueno, vemos las tendencias, ¿cuáles pueden ser? Pero si no se da, pues se van a agarrar. Tarde o temprano, ya no se agarraron en Ucrania, no se agarraron en Siria. ¿Qué tal? Mañana quizás se agarren en los países bálticos. En el mar del sur de China estuvieron a punto de agarrar. Nada más que Filipinas dijo, yo no le entro, me voy con China y con Rusia contra Estados Unidos. Filipinas que tenía acuerdo militar con Estados Unidos. Estados Unidos la salvó de la invasión japonesa. Para que vean que el mundo sí va, también vamos a ver muchas sorpresas de cómo supuestos aliados no lo van a hacer más. Entonces ya aquí dejo yo la charla. La cosa original que yo les aportaría esta tarde sería esa, al nivel de centro-periferia, pues hay una gran dependencia. Si la queremos hacer más mercantilista, más a nivel de Master Business Administration, yo doy clases de maestría de administración de empresas, más tengo una, de una universidad americana, por cierto. Igual lo pueden hacer la misma tarea. Se van, por ejemplo, ¿a qué? ¿Qué les gusta? Supercomputadoras. ¿Sí saben qué es una supercomputadora? No vayan a creer que es una laptop grande. Caben miles de computadoras, como si fuera un ejército, en un estadio de fútbol. Y hay una computadora mariscal arriba, a la velocidad, más rápido que la luz. Y esas supercomputadoras, van a ver, ustedes van a la clasificación, es muy interesante, la mayor parte la tiene Estados Unidos. Pero la más veloz, ¿quién creen que la tiene? China. Japón también tiene una buena supercomputadora. Brasil tenía 2 supercomputadoras, hasta donde me quedé. Y ahí también ven, centro-periferia, igual regresa, la aplica. Se van a la nanotecnología. Bueno, yo siempre hablo que hay nanotecnología y para los países de Latinoamérica la enanotecnología. También hay una clasificación de centro y periferia. Robótica igual, etcétera. Satélites, comunicación. Ya vieron en la mañana la cuestión digital y que nos guste o no, hoy lleva a la delantera Estados Unidos. Por eso en China no permiten al famoso GAFAT, que es Google, Apple, Facebook, Amazon y Twitter. Ellos tienen su propio sistema. Y si les funciona, pues poco a poco los países de su zona van a ir ingresando a ese sistema. Y así. Entonces ya les di ejemplos, pueden ser de muchas maneras, los pueden aplicar, lo del centro y la periferia. Muchas gracias. Agradecemos todos la ponencia del doctor Alfredo Jalife y vamos a pasar a quisiéramos cambiar un poco el formato que habíamos establecido en un inicio, que era un panel de discusión. Quisiéramos abrir más como un tema, un conversatorio, entonces estamos abiertos a escuchar cualquier pregunta, opinión o comentario que tengamos sobre el tema que estamos relacionados o sobre la exposición que ha realizado el doctor sobre el tema de centro-periferia. Así que por favor levanten las manos las personas que quieran participar y vamos dando paso al conversatorio. Muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Chávez, soy representante estudiantil de la Universidad Central del Ecuador.
Bueno, de acuerdo a lo que nos ha explicado en esta tarde, tengo dos inquietudes, ¿ya? Que esperaría que pueda ser respondida. La primera, si bien es cierto, nos explicó que el revolucionismo está afectando a geofinanzas y la geopolítica en el mundo, ¿cómo cambiar esa visión, sí, del revolucionismo para tener una visión multidimensional? Esa sería mi primera inquietud. La segunda inquietud, de acuerdo a las líneas políticas que existen en el mundo, ¿no? Hablamos de que las geofinanzas tienen que definirse de la geopolítica, de acuerdo a las ideologías que existen en el mundo. En esta parte estoy un poco confundido, la verdad, desearía que se me aclare un poco, creo que no solo a mí, sino a los demás compañeros, porque de acuerdo a las distintas líneas políticas de izquierda, derecha, el comunismo, el capitalismo, etcétera, sí sería bueno también definir el mundo hacia qué está caminando. Sí, porque de acuerdo a la crisis mundial, todos nos damos cuenta que es tanto en lo económico como en lo político. Esas serían mis dos inquietudes, doctor. Ahora el que no entendió fui yo, tu segunda pregunta. ¿Qué es lo que no entendiste? A ver, o sea, ¿por qué las geofinanzas tienen que definir? Las geofinanzas Sí, tienen que definirse a través de la geopolítica. Ahora sí nos vamos rápido. Bueno, primero, buenas tardes con todos. Mi nombre es Byron Gallardo, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, asimismo. Mi inquietud viene orientada al punto en el que se habló de una especie de sectorización. Ya no tenemos la globalización como tal, tenemos tres ejes, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que viene a ser la dependencia, ¿se podría hablar en algún punto sobre una codependencia entre centros y periferias? ¿Y hasta qué punto las periferias podrían hacer algo al respecto para cambiar un poco su rol y moverse un poco más al centro, fortaleciendo su economía? Buenas tardes, mi nombre es Yolín Yaraize, soy docente de la Universidad Internacional SEC y en nombre de la SEC le damos el agradecimiento tanto a los organizadores como a usted por su presentación. Básicamente yo quiero topar un punto que es, se mencionó que parte del centro, y podría ser uno de los análisis para designar el centro, aparte de la trípode, es los BRICS y los Estados Unidos, pero ya se ha probado que los BRICS tuvieron un crack, o sea, se rompieron y no se sostienen como las economías que están despuntando. Ahora tenemos el MIST, estamos con México, Indonesia, South Korea, que es Corea del Sur, y tenemos finalmente a Turquía. Entonces tenemos estas nuevas economías que podrían ser un nuevo centro, sin embargo, y son economías emergentes que podríamos considerar como la periferia en textos anteriores. Entonces, ¿qué pasa con estas economías? ¿Cómo el Ecuador puede imitar de una forma exitosa estos modelos económicos que los llevan, como por ejemplo el caso de Indonesia, que hoy se habló muchísimo, y sin embargo no se habló de los demás MIST, cómo están optando por modelos que de cierta forma yo sí creo que se integran para poder despuntar? Entonces, mi pregunta sería a ese campo. ¿Qué podemos hacer las demás economías que están haciendo ahora los MIST para poder empezar a despuntar dentro de la economía mundial? Eso sería. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, tal vez? Buenas tardes con todos, conferencista y jóvenes y distinguidos invitados. Bueno, yo solo quería saber dos cosas. La primera era de Alemania.
¿cuál es su opinión sobre Alemania? Porque usted, bueno, de lo que yo entiendo es que la Unión Europea está estancada, pero sin embargo yo oigo en las noticias que Alemania está bien y es la que trata de salvar esa unión. Esa sería mi pregunta. Y la otra sería un pequeño comentario que yo no estoy muy de acuerdo con lo que usted mencionó, que la Unión Soviética ganó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero sí, más porque tal vez yo esté equivocado, pero para mí el único ganador fue los Estados Unidos y desde ahí está su hegemonía, que ahora está terminando. Nada más. Gracias. Gracias por los cuestionamientos, doctor. Si nos ayuda con sus valiosas respuestas. Por favor, si nos ayuda con sus valiosas respuestas a los cuestionamientos que han hecho los participantes. Bueno, ¿cómo salir del reduccionismo y adoptar el método multidimensional? Bueno, no es fácil, ¿eh? Vean, vivimos en un mundo de especialidades y cada quien habla lo que vive. Por eso no tenemos grandes pensadores en el planeta. Todo el mundo habla de su especialidad y a ver cómo las conjugamos. No es una tarea sencilla, pero ustedes empiecen, ¿no? Vean, un método hoy, por ejemplo, es no solamente ver la cuestión de las noticias, como aquí alguien decía. Imagínense, si ustedes se van a basar en las noticias universitarios, pues empezaron muy mal. Vean, yo soy una gente que tiene mucho acceso a los medios masivos de comunicación, y esto se los quiero decir pues yo diría como una enseñanza, una experiencia. Y no he querido tener más acceso a los medios, además soy muy exitoso, porque sé que mienten, todos mienten, representan los intereses de sus dueños, y es normal. ¿Cómo le van a ir ustedes a Russia Today que diga que Putin es malo? Van con Time y va a decir Putin es Satanás, era un ángel. Así están las noticias hoy. Estamos entrando a exorcismos. Ustedes son universitarios. Ustedes tienen que investigar, cuestionar. Vean ustedes el nivel de los locutores, los que manejan los medios masivos de comunicación. Vean, estudien los niveles de educación que tienen. Es el más bajo que se puede tener. Los escogen porque tienen buena voz, porque tienen cara bonita, o se mueven bien, o bailan, ya ni sé qué hacen. Los talk shows y todo eso, y les pone el teleprompter a leer. Yo no traje teleprompter, yo no uso teleprompter, porque pues, tenemos toda una serie de vida, toda una vida donde hemos estudiado, vamos sumando, acumulando. Mi fuente no son las noticias, no es la yo en México no veo televisión, en general no veo televisión. Yo me entero más de mis seguidores en Twitter, que tienen un elevado nivel educativo, y hasta me mandan noticias de primer nivel, pero yo ya traigo también mi método, porque si yo creo en el mundo tripolar, pues voy a leer las noticias de China, voy a leer las noticias de Rusia y las noticias del mundo anglosajón. Fíjense, ni les dije de Estados Unidos, porque la prensa británica es mucho mejor que la de Estados Unidos, infinitamente. Antes a mí me hacían una broma cuando el mundo neoliberal estaba de moda, en su auge, que yo desde que nací leo el Financial Times. Bueno, en la cuna ya leía el Financial Times, cosa que no es cierto. Era lo único legible. En Occidente nada más leíamos la prensa occidental. Pero hoy ya no. Y hoy tenemos el acceso valioso a otras fuentes. Entonces, si yo me quiero enterar de cómo va el mundo, pero además se van a ir ustedes de espaldas cuando empiecen a tener esa experiencia, porque van a ver que las tres noticias son diferentes. Otra, en una van a censurar, en otra le van a dar vuelo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, de Filipinas casi ni salió en la prensa de Estados Unidos.
pero sí salió en la prensa de Rusia, de China, etcétera, etcétera. Entonces, no es fácil. Vean, además vivimos en un mundo no de información, de desinformación. Hoy lo que impera es la desinformación. No inventaron para ir a la guerra de Irak que habían armas de destrucción masiva. ¿No fue ese el leitmotiv? Nunca existieron las armas de destrucción masiva. Y que van a resucitar a Saddam Hussein, le van a pedir perdón. Estados Unidos dijo, no, porque mentí, ya me retiro de Irak. Eso no va así. Eso es muy aldeano. Ustedes no pueden pensar así. Es decir, ustedes, vean, no quiero ser elitista, pero no pueden tener ustedes el mismo nivel de absorción de noticias que las tiene un boleador de zapatos, que a veces yo le voy más al boleador de zapatos porque tiene sentido común. No pueden tener ustedes la misma fuente. Entonces, ¿para qué estudian? Ustedes tienen que ir a los grandes papers, a los grandes think tanks. Por eso cometen un error como el de este joven. No lo digo para regañarte, pero tampoco te puedes salir hacia el aire público a decir que la Unión Soviética no ganó la Segunda Guerra Mundial. Yo te traigo autores, historiadores del más alto nivel donde lo dicen. Entonces se me aparece alguien que me replique y me dice que no. ¿Qué hago? Pónganse en mi lugar. Bueno, pues lo apapacho, le digo, no seas soberbio, aprende antes de abordar esos temas. Deja de ver televisión, ya no te intoxiques con Hollywood, no seas adicto a las noticias neoliberales. ¿Qué le digo? No sé si me estoy explicando. Conste que no va con dedicatoria. Pero qué bueno que sale un comentario así, porque ese es el nivel de desinformación que tenemos. A ver, yo te hago una pregunta a nivel de tú y yo, tú iguales. Ni yo he estudiado nada, y tú sí sabes más que yo. ¿Por qué entra la Unión Soviética a Berlín, la capital del Tercer Reich, antes que Estados Unidos? ¿Me entiendes? Ya. Hubiera ganado, no entra a Berlín. Ya. Bueno, de lo que yo sabía y he visto y leído, era que no entra a Berlín porque en el río Elba, creo que se llama el río de Alemania, se encuentran las dos potencias, los que eran los aliados por el un lado y la Unión Soviética por el otro. Entonces, al momento se toma una decisión política del comandante Eisenhower de no sacrificar más vidas norteamericanas y que los soviéticos tomen Berlín. Entonces, mira, ya deja de leer nada más a los norteamericanos, tienes que leer también a los rusos. Lee la parte de la historia rusa, lee a los chinos. Precisamente ahorita que se hizo y eso que los chinos estaban aliados con Estados Unidos. Ahora que se hizo el aniversario de la Guerra Mundial, en China se burlaban que Estados Unidos quiere expropiar la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos llega después. La verdadera batalla con Alemania se da cuando Alemania intenta capturar la Unión Soviética en Stalingrado, y ahí recibió una paliza, el invierno ruso, el general ruso, que así le llaman. Y ahí empieza la gran debacle del ejército alemán. Y luego entra ya al final Estados Unidos. Bueno, entonces a lo que quiero llegar, para regresar a la cuestión del reduccionismo y la multidimensionalidad, pues no es fácil. Ustedes tienen que crear sus propios criterios. Pero lo que sí, yo siempre les digo, incluso a mis alumnos, no puede ser que ustedes tengan el mismo nivel de conocimiento de una misma radio que sirve para todos los grupos sociales. Para alguien que no estudió, alguien que tiene primaria, pero ustedes están en la universidad, no pueden tener la misma fuente de información. Eso es muy grave. Se los digo abiertamente. Entonces, ahí nos iríamos a la segunda parte. Vean, desgraciadamente el neoliberalismo, una de sus grandes fórmulas es la guerra desinformativa, la guerra de propaganda. Y no es fácil quitarse esa adicción, es igual que la drogadicción. ¿Cómo se la quita? No es fácil. Entonces tienen que
pues es como lo hacen los psiquiatras, el destete, poco a poco. Y van enterándose que hay otros mundos, hay otros planetas, que tienen ustedes una costa en el Pacífico, en Ecuador, que la caída del precio del petróleo no es tal, de oferta y demanda, que hay otros factores que jugaron, especulativos, etcétera, etcétera. Y ya la segunda, bueno, las geofinanzas depende de la geopolítica. No, la geopolítica, a lo que me refiero es, Estados Unidos y el dólar no existen porque se llama así el dólar y no es la potencia hegemónica, solamente porque sí. Estados Unidos era ya la superpotencia unipolar. Y vean, yo me acuerdo, había hasta un petrodólar para manejar todo el dinero del petróleo, etcétera, etcétera. Antes de que apareciera el euro, había un eurodólar, el dólar que se manejaba en Europa. Es decir, el poderío del mundo occidental, hay que reconocerlo, con Gran Bretaña, fue el manejo, sigue siendo el manejo de las finanzas. Entonces esto se refleja debido a que Estados Unidos y Gran Bretaña pues ganaron la Segunda Guerra Mundial. Ahora, alguien me va a decir, bueno, Francia también ganó, sí, pero ganó ya, fue una victoria pírrica. ¿Qué sucedió en ese momento? El franco francés pues no pegó, no despuntó. Y en Europa lo que pegó fue el marco alemán, y de cierta manera contesto lo del poderío alemán, que es la primera potencia geoeconómica de Europa. Pero yo cuando digo está débil en algo la Unión Europea, bueno, tiene que verlo en forma global, en forma multidimensional. Europa en estos momentos desde el punto de vista político está muy débil. Incluso hay una escuela de pensamiento en Francia que se llama el declinismo, donde ya ven la decadencia de Europa. Y no estoy hablando de cualquier país, estoy hablando de Francia, que sería la segunda o la tercera potencia europea. Bueno, ya Gran Bretaña ya se salió con el Brexit, podemos hablar que Francia sería la segunda potencia europea, pero la primera desde el punto de vista nuclear de Europa. Entonces, hay un gran reflejo, al menos en el mundo occidental, entre el poderío geopolítico y sus finanzas. Por eso el dólar. Si Estados Unidos no tuviera el dólar se caería, al revés, quiero decir, si el dólar no tuviera el peso de Estados Unidos, se caerían. Vean, hay otros dólares. Tienen el dólar de Singapur, tienen el dólar de Canadá, tienen el dólar de Australia, pero nadie le llega al dólar estadounidense. ¿Por qué? Porque era la superpotencia, querrámoslo, ¿no? Y además tenían un acuerdo con Arabia Saudita durante muchos años para manejar el precio del petróleo. Y el petróleo, precisamente, es una de los grandes ingresos globales. Les deja fortunas al año. Y eso Estados Unidos siempre lo ha manejado. Nada más que eso ya empezó a llegar a su fin. ¿Por qué? Porque tanto Rusia como China ya no quieren el poderío de Estados Unidos a ese nivel. Entonces ya quieren entrar a una desdolarización, incluso quieren apuntalar al rublo ruso con el oro. China tiene grandes reservas de oro, etcétera, etcétera. Es decir, también eso va a ir cambiando, pero eso es reflejo de la geopolítica. Es decir, si Rusia y China no estuvieran resucitando, sobre todo Rusia, entre los muertos, y China, que fue toda una potencia desde el siglo X hasta el siglo XIX, cuando se derrumbó, podemos hablar también de otra resurrección, pues naturalmente no estuviéramos hablando de una desdolarización. Es decir, si no fueran fuertes, nadie estaría pegándole al dólar. De ahí que nazca, se los digo con humildad y rigor, yo soy de los primeros que lanzó el tema de las geofinanzas, y aquellos que quieran literatura, porque yo todo lo que digo lo sustento con literatura, hay libros muy buenos y ya hablan de guerras geofinancieras incluso. Hay un autor que fue diplomático británico y el exasesor de Javier Solana cuando era el canciller de la Unión Europea, que se llama Alastair Crooke, abiertamente habla de las guerras geofinancieras, que obviamente en lugar de ser con armas, son con las finanzas. Le pegan al rublo, al yuan chino le pegaron sin misericordia, incluso China se tuvo que desprender de $1 trillón, de sus $4 millones de reservas.
Es decir, hay mucha literatura al respecto, que no la conozcan es otro tema, pero ahí está la literatura, etcétera, etcétera. Luego, pues yo creo que era ya la última, ¿cuál habría? La codependencia. Aquí quien me hizo la pregunta se fue a un término pues psiquiátrico, ¿no? Pues también existe la codependencia. Naturalmente que sí. Obviamente que cuando nosotros hablamos de centro y periferia, eso no quiere decir que los demás no existan. El centro no existiría si no tiene la dependencia de los demás. Viven de los demás. Y hay países que se les conoce en geopolítica como pivote, que son muy importantes, pero no están en el centro, pero tampoco son periferia. Y mucho se da pues de las relaciones de poder entre muchos. En el libro de Brzezinski, que se llama El Gran Tablero de Ajedrez Mundial, ahí habla de varios países pivote y se equivocó totalmente. Y es uno de los grandes estrategas de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos siempre ha hecho su política basada en Brzezinski, en Kissinger. Esa es la política que ellos siguen. Y ahí había puesto a Ucrania, pues Ucrania se está derrumbando. Irán, que sí está bien, va bien, a Polonia, más o menos, Turquía tiene problemas, es decir, sí hay países pivotes sin duda. Yo, por ejemplo, si ustedes me preguntan, debajo de estos tres grandes, ¿quiénes estarían? Bueno, yo pondría a la India, abajo, pondría también a Irán, luego un poquito más abajo a Japón. Va a decir, ¿y por qué? ¿Por qué bajas tanto a Japón? Porque Japón tiene muchos problemas. Acuérdense que aquí yo abordo el problema al corte de caja de hoy. El mundo no es estático, es dinámico, también hay que verlo en el largo plazo. El problema de Japón, ¿sí saben cuál es ustedes? El verdadero. Su natalidad negativa. Japón, si sigue con la natalidad negativa de hoy, va a desaparecer en 50 años. Además que tiene una población de la tercera edad. Entonces no hay que ver nada más el corte de caja de hoy, hay que ver todas las tendencias, pero también hay que ver la demografía. Latinoamérica, una de sus fuerzas, aunque ustedes no la crean, es la fuerza biológica. Bueno, no estoy dando ideas, es decir, la población juvenil, etcétera, etcétera, todo eso pesa, no lo podemos soslayar. Entonces, naturalmente que el centro no vive solo, vive de sus esferas de influencia, etcétera, y hay países pivote que pesan muchísimo. Bueno, y ya la otra, la última, la de los BRICS, y que hay que hacer. Bueno, mira, estás hablando de 193 países. Cada país tiene su idiosincrasia, tiene su nivel militar, sus poderíos, sus reservas de divisas, sus deudas. Cada país es un caso. Yo no puedo hablar así en generalidades. Esto del MINT, que le dieron mucha cuerda, yo no lo veo que tenga, no está teniendo así. Los emergentes, se habló mucho de ellos, ya no se habla más de ellos, los países emergentes. Hoy estamos en una nueva recomposición de fuerzas. No comparto contigo la severidad de los BRICS. Quizás ya no se llame BRICS, quizás se llame RIC, sin Brasil y sin Sudáfrica. Y ahí ustedes se dan cuenta cómo Rusia tiene excelentes relaciones con India, incluso a nivel militar. Ahora, ¿qué trata de hacer Estados Unidos? En esto es un juego ya muy conocido. Estados Unidos no le conviene el acercamiento de Rusia y China. Es más, la OTAN se crea a principios del siglo XX para impedir el acercamiento de la URSS con Alemania. Esa es la razón por la cual fue creada la OTAN. Nada menos que por el geopolitólogo británico Sir Halford Mackinney. Y ahora bajo el agua se estaban acercando a Alemania y Rusia. Gran parte de la crisis que padece Alemania, para no ser simplistas, gran parte de su crisis se debe precisamente al acercamiento entre Rusia y Alemania. Y obviamente no lo podía aceptar Estados Unidos. Hoy ustedes le preguntan a la población de Alemania y a los empresarios, nadie quiere estar contra Rusia, porque además las economías son complementarias. Alemania necesita del gas ruso y Rusia necesita las inversiones alemanas. Vean, yo cuando estuve ahora en San Petersburgo y
y en Moscú, ahí no ven carros rusos ustedes, ven carros alemanes. Igual cuando estuve yo en Beijing, en Shanghai, en Chongqing, las grandes ciudades de China, ven puro carro alemán. También hay una gran complementariedad entre Alemania y China, no hay que equivocarse en esto. Es decir, el mundo, tengan cuidado con las noticias, porque a veces las noticias no están actualizadas, no tienen dimensiones. Ustedes son universitarios, no pueden hacer lo mismo que hace cualquier lector para que escucha. Ustedes tienen una mayor responsabilidad, sino para que estudian. ¿Cuál es la gracia de estudiar? Si van a repetir lo mismo que dicen los demás. Ustedes tienen una responsabilidad incluso en el nivel de información que se da, porque no todos tenemos la misma información. Entonces, yo creo que al final del día, si algo quedó de esta charla, es de que no es que sea inevitable, pero así siempre ha sido el mundo. Como los imperios, siempre hay un centro y una periferia. Y además una cosa, y ya con esto me despido, yo no escogí el título del tema. Muchas gracias. Agradecemos todos la presentación del doctor Alfredo Jalife. Invitamos a las personas que están aquí presentes a que esperemos un momento a que vayan acabando las anteriores paneles para terminar el día de hoy con el tercer Congreso de Economía y poder hacer un pequeño resumen y síntesis de lo que se está tratando en los diferentes paneles. Así que en unos breves minutos siempre seguiremos con el evento.